Hola, buenas noches a todos. Les doy nuevamente la más cordial bienvenida el día de hoy, 29 de julio del 2024, a este curso de la Universidad Ciudadana de Nuevo León para la licenciatura en Informática Administrativa, a la materia de Contabilidad 1. El día de hoy, y de acuerdo a nuestro programa, va a ser nuestra última sesión síncrona de aprendizaje. De acuerdo al programa, para el día de hoy tenemos dos temas que vamos a ver. Uno es el capítulo 12, que habla de las cuentas principales que se emplean en la contabilidad comercial, que muchas ya las vimos, solo las vamos a repasar de manera muy genérica. Y posteriormente vamos a ver el capítulo número 14, donde vamos a hablar del registro contable del IVA y de lo que se trata el impuesto al valor agregado. ¿Ok? Antes de iniciar, comentarles que la semana pasada por ahí tuvimos el capítulo número 11, que es el registro de operaciones. Por ahí hay algunos alumnos que ya mandaron su tarea, perdón. El día de mañana ya va a estar calificada esta tarea para aquellos alumnos que ya la mandaron. Fueron 17 alumnos y para que chequen su evaluación. Obviamente, todavía no está actualizada la calificación hasta que no quede evaluada esta tarea, pero ya mañana la pueden revisar. Aprovecho también para comentarles que esta es la última semana en la que va a estar aperturada los dos, o van a estar aperturados, no habían dicho, los dos bloques que les había comentado la sesión pasada. Uno que es el trabajo de regularización, que es exclusiva para aquellos alumnos que no pudieron presentar el examen parcial y que falten entregar más de 4 actividades o tienen muy bajo promedio. Esta actividad como tal consta de un ensayo, ahí viene la rúbrica, lo que viene siendo el archivo y cómo se va a evaluar este ensayo con los capítulos que vienen ahí marcados. El otro bloque que por ahí está habilitado y que también va a estar abierto hasta el día 4 de agosto, hasta esta semana, es la actividad de puntos extra, que esta actividad, como ya se mencionó, va enfocada o va dirigida a aquellos alumnos que requieran mejorar su promedio, y consta de un video con ciertas características que también vienen ahí muy puntuales. Esta actividad como tal también debe de estar a más tardar para el día 4 de agosto. El día de hoy no hacemos todavía una sesión formal de despedida del curso, porque todavía la próxima semana, si ya se metieron por ahí a lo que viene siendo la plataforma, se darán cuenta que esta es la última semana en la que tenemos sesión de aprendizaje, como ya lo comentamos. Y la semana entrante, perdón, que es la semana del lunes 5 al 11 de agosto, vamos a tener nuestra última sesión síncrona, pero ya no vamos a ver ningún tema en general. Va a ser una sesión de repaso en la que vamos a ver cuáles son los capítulos que van a venir en el examen parcial, en el examen final, perdón. El examen final va a ser en la semana número 13, la cual consta del 12 al 18 de agosto, y es donde vamos a ver los capítulos, este examen final que vimos en la segunda parte de nuestro curso. Precisamente la siguiente semana, el lunes 5 de agosto a las 8 de la noche, es donde vamos a dar un repaso de estos temas de manera muy genérica, y vamos a aprovechar para dar la sesión o para dar por concluido nuestro curso de Contabilidad 1 de la Universidad Ciudadana. Ahora sí, no sé si alguien tenga una duda. Bueno, aprovecho también para comentarles, digo, me estoy adelantando un poquito. Si ya con la calificación del examen final, aún así no se logra pasar en primera oportunidad la materia, que es el promedio o el pase de 6.5 hacia arriba, se tiene una segunda oportunidad, que es el examen extraordinario, que es del 19 de agosto y hasta el 22 de agosto. Obviamente aquí nada más van a ser 4 días para aquellos alumnos que no hayan acreditado la materia, pero a diferencia del examen parcial y el examen final, en este caso en el examen extraordinario vienen todos los temas que vimos durante el curso, y la calificación máxima aprobatoria es de 8. Es decir, que aunque nosotros saquemos 100 en la materia, en el examen extraordinario, únicamente el sistema nos va a dar, o el algoritmo de la plataforma nos va a dar como calificación máxima un 8. ¿Ok? Ahora sí, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, sino para iniciar con la clase del día de hoy. No, ninguna. Gracias, muy amable. Vamos a proyectar la diapositiva con la que nos vamos a apoyar. Esta diapositiva, como ustedes saben, y durante todo el curso se estuvieron proyectando ahí unos bloques de cada semana, donde veíamos cada uno de los temas que estábamos viendo, y pues obviamente también ustedes las pueden bajar para en un momento dado que quieran tener ahí sus apuntes o que les sirva de base para futuros estudios, puede utilizar estas diapositivas.
Si alguien me confirma, por favor, nada más si me pueden confirmar si se ve bien la presentación e iniciamos con la explicación. Sí se ve. Ok, muchas gracias. Vamos a iniciar con la presentación. Gracias, muy amables. Vamos a iniciar con la presentación. Como ya les comenté, en esta semana y son nuestros últimos 2 capítulos de aprendizaje, vamos a ver primeramente el capítulo número 11, que habla de las cuentas principales que se emplean en la contabilidad comercial. Voy a hacer un preámbulo muy sencillo, yo creo que mencionarlas de manera muy directa porque ya las vimos en el capítulo número 2 y en el capítulo, si mal no recuerdo, en el capítulo 3 y 4 vimos estas cuentas. Obviamente son cuentas que hablan de cuentas de balance, sin embargo, aunque este material hable mucho de las cuentas del estado, del balance general, no debemos de mencionar también que existen cuentas de estado de resultados. El objetivo como tal de este capítulo es nomás dar una recordada, un refresh, un repaso, un review de lo que viene siendo, más que un refresh, un review de lo que vienen siendo las principales cuentas que se emplean en la contabilidad comercial, recordando que este curso de contabilidad va enfocado a aquellas empresas que comercializan bienes o productos, es decir, no va enfocado a empresas que suministran servicios, no enfocada a empresas del ramo productivo, ramo de transformación, etcétera. Es únicamente compra y venta de productos y esas son las cuentas principales que se emplean en esta contabilidad comercial o en este tipo de empresas que son comercializadoras. Cuentas principales. El número de cuentas que se emplean en la contabilidad de una entidad comercial depende tanto de la clase y número de operaciones que se efectúen en el análisis de que la misma se haga, pues entre más detallado mayor será el número de cuentas que se utilicen en el registro de operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo, ¿no? Que no es lo mismo el nivel analítico al que queramos llegar si nosotros somos una empresa comercializadora pequeña o eh, no tenemos un amplio volumen de operaciones, pues obviamente nuestro nivel de análisis no va a ser tan detallado. En el curso de contabilidad 2 vamos a ver ¿cómo se llama? una, un capítulo que habla de algo que se llama cuentas colectivas o de control. Esas cuentas colectivas o de control son aquellas cuentas que agrupan dentro de una misma cuenta varios saldos o varios niveles auxiliares que nos sirven para tener un poquito más de análisis de lo que vienen siendo las cuentas. Sin embargo, ahorita no nos vamos a meter en ese tema, es nada más comentar que el número de cuentas que necesitemos o el nivel de detalle va a depender en gran medida del tipo de operación que se trate de la empresa y el número y tanto de la clase como el número de operaciones que tengamos. También nos dice que no hay una regla que establezca el número exacto de cuentas que se deban emplear en el número de operaciones. Obviamente nosotros aquí en este curso pues tratamos de incluir las más comunes y de hecho son las cuentas que están reguladas por las normas de información financiera y que obviamente son cuentas que tenemos con operaciones, como ya lo mencionamos en su momento, cuentas de activo que representan bienes y derechos, cuentas de pasivo que representan deudas u obligaciones, cuentas de capital, que viene siendo el capital social que aportan los socios de una empresa cuando la constituyen, o lo que viene siendo las utilidades o las pérdidas generadas en un periodo, un ejercicio dentro del estado de resultados. También mencionar que existen cuentas de resultados como son las ventas, devoluciones, descuentos y rebajas sobre ventas, costo de ventas, gastos de operación, como son gastos administrativos, gastos de venta y gastos financieros, otros productos y otros gastos, que son aquellos ingresos o gastos que no tienen que ver con la actividad principal del negocio, y lo que viene siendo las provisiones de los impuestos que son el ICR y el PTU, que también forman parte del estado de resultados como un gasto. Entonces, obviamente, ¿de qué va a depender? Reitero, del volumen de operaciones y de la clase de negocio que se trata, ¿sale? Permítanme un segundito, déjenme emitir una persona. ¿Qué nos dice también aquí? Vamos a mencionar las principales cuentas de activo, ya las mencionamos en su momento. Cuentas de bienes y derechos de la empresa no es otra cosa más que todo lo que es a nuestro favor, aquellos elementos que nos representan un derecho, un bien, algo a favor de la empresa, como son la cuenta de cajas, bancos, mercancías, clientes, documentos por cobrar, deudores diversos,
que hasta deudores diversos, todo esto es considerado activo circulante, recordando que las cuentas de activos se clasifican en circulante, fijo y diferido. Después tenemos terrenos, edificios, mobiliario y equipo, equipo de entrega, equipo de reparto, depósitos en garantía, que son considerados activos fijos. Y luego tenemos los gastos de instalación, papelería y útiles, propaganda y publicidad, primas de seguro pagadas por anticipado, rentas pagadas por anticipado e intereses pagados por anticipado, que representan lo que viene siendo activos diferidos. Obviamente, recordando y haciendo hincapié en que todas estas cuentas, cuando vimos el capítulo número 10, hablábamos y el capítulo número 11 en la clase pasada, cuando veíamos la naturaleza de las cuentas, cuál es el saldo que debe tener una cuenta al terminar un periodo, pues de acuerdo a su naturaleza. En el caso de los activos son de naturaleza deudora, a excepción de las depreciaciones que afectan los terrenos, edificios, mobiliario y equipo. ¿Por qué? Porque las depreciaciones son de naturaleza acreedora, porque su naturaleza disminuye el valor de los bienes, y a excepción de las amortizaciones de los activos diferidos, que tienen como objetivo disminuir el valor de esos pagos que hacemos por anticipado, y que ya en su momento los vimos en los capítulos cuando veíamos la clasificación de estas cuentas de activo. Voy a mencionar algunas de manera muy genérica, no tiene caso volverlas a mencionar todas, simplemente ver qué representan, cuál es su naturaleza y qué movimiento tienen. La cuenta, ¿qué representa la cuenta de caja? Pues todos aquellos bienes que tenemos, o aquellos valores en efectivo que tenemos en propiedad de la empresa. El saldo de esta cuenta es deudor. ¿Y qué representa? El valor de la existencia en efectivo que tenemos dentro de la empresa, y aparece en el balance general dentro del rubro de activos circulantes, como ya lo mencionamos hace unos instantes, ¿ok? ¿Sale? Meternos ahorita a movimientos, aquí acuérdense que se carga del valor de la existencia efectivo al inicio del ejercicio, cuando cerramos el ejercicio, y luego lo volvemos a aperturar, se carga al principio del ejercicio, del valor del dinero que ingresa en la caja y del valor de los sobrantes en efectivo. Se abona durante el ejercicio del valor del dinero en efectivo que se retira o egresa en la caja, del valor de los faltantes en efectivo y del valor de su saldo para saldarla en dado caso de que se tenga que saldar. Obviamente no nos vamos a poner a ver todos estos movimientos. Acuérdense que si se fijan, aquí está la estructura de la cuenta T. Cuenta de caja, se carga por estos conceptos, se abona por estos conceptos, y su saldo debe de ser deudor, en dado caso de que su cuenta no esté saldada. Acuérdense que este es el movimiento deudor, es el movimiento acreedor. Tenemos los bancos. El saldo de esta cuenta siempre es deudor y expresa el valor de la existencia depositada en los bancos en cuenta de cheques. Aparece dentro también del activo circulante en el balance general, y obviamente pues representa todos aquellos depósitos que nos hacen por cobranza, o sea, que nos pagan nuestros clientes, las aportaciones de los socios, los intereses que nos pagan los bancos, etcétera. Tiene un movimiento similar. La cuenta de banco se carga cuando se hacen depósitos, cuando se hacen aportaciones, y los intereses que nos pagan los bancos, y se abona o se acredita o se disminuye su valor en movimiento acreedor cuando tenemos salidas de dinero por concepto de pago de gastos, pago de aportaciones, pago de dividendos, pago de nóminas, etc. Y obviamente su saldo de naturaleza deudora. Aquí nos dice que la cuenta de mercancías pues es de un objeto especial debido a los distintos procedimientos que existen para registrar las operaciones de compra y venta de mercancías. Obviamente este tema no lo vamos a ver, ahorita no nos vamos a meter mucho al análisis de la mercancía, pues se puede utilizar un método diferente para el registro, no para la evaluación, y eso lo vamos a ver más adelante. Cuenta de clientes. ¿Qué representa la cuenta de clientes? Todo lo que nos deben aquellas personas a los que les vendimos mercancía a crédito y que obviamente está pendiente de cobro o pendiente de pago por parte de ellos hacia nosotros. Obviamente esta tiene una naturaleza deudora y está dentro del balance general en el activo circulante. Se carga de todos los pagos, más bien dicho, se carga esta cuenta de todos los mercancías que vendamos a los clientes. Digo, para no meternos en tanto tema, del valor de los intereses que se apliquen a los clientes por concepto de mora de sus cuentas, cuando son los intereses, famosos intereses moratorios, y se acredita por los pagos que nos hagan los clientes, etcétera, etcétera. Esta cuenta también reitero, es de naturaleza deudora. Documentos por cobrar. El saldo de esta cuenta es deudor siempre, también es deudor, y
Expresa el valor nominal de los documentos pendientes de cobro, pueden ser letras de cambio, pagarés, cartas comerciales, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se carga? Pues cuando nos giran nosotros un documento a favor, al principio del ejercicio en dado caso que al 31 de diciembre del año pasado no haya, la cuenta no haya estado saldada, y del valor, se abona del valor nominal de los documentos cobrados, o cuando los endosamos. Si yo tengo un documento por cobrar y en lugar de cobrarlo se lo endoso a alguien para que él lo cobre en mi representación, pues también lo tenemos que disminuir. Este tiene un tratamiento especial que de hecho vamos a ver en el curso de contabilidad 2 cuando hablemos de lo que viene siendo la parte del endoso de documentos y cómo debemos de registrar esos movimientos contingentes en otro concepto que se llama cuentas de orden. Y pero ya ese es un tema de otro estudio. También es de naturaleza deudor y se presenta dentro del activo circulante de lo que viene siendo el balance general. Deudores diversos. ¿Qué representa el saldo cuando vemos ahí el balance general? Todo lo que nos deben por un concepto distinto a la venta de mercancía. Si yo le hago un préstamo a un empleado, el cual le voy a estar descontando de manera quincenal, semanal o mensual, según sea el acuerdo que llegue con él, pues va a estar ese saldo hasta que se vaya disminuyendo. A aquellas personas a las que les hayamos vendido, por ejemplo, un activo fijo, que hayamos vendido un equipo de transporte, un mobiliario, que ya no lo tengamos nosotros y que se lo vendimos, no lo debemos de registrar como clientes, porque nosotros no nos dedicamos a vender, no sé, mobiliario u otro concepto. Estoy poniendo solo un ejemplo, pero esto es lo que representa esta cuenta. Es de naturaleza deudora. El movimiento es muy similar, se carga por todos los adeudos que tengan los terceros con nosotros por un concepto distinto a la venta de mercancía y se disminuye por el valor de los pagos que nos vayan haciendo. Ahora entramos a las cuentas de activo fijo, lo que viene siendo los terrenos. Este terreno, pues, ¿cuándo se carga? Pues al principio del ejercicio, por el costo del valor o de los terrenos existentes, durante el ejercicio o durante el periodo. Cuando hablemos de un ejercicio, recordar que es del 1 de enero al 31 de diciembre, de los terrenos que se vayan adquiriendo, se abona si en un momento dado vendemos esos terrenos, esas propiedades, pues del valor de los terrenos que se vendan y del valor de su saldo para saldarla, perdón. El saldo de esta cuenta es deudor y expresa el costo de adquisición de los terrenos que son propiedad del comerciante, del negocio, de la empresa, y aparece en el balance general, pero ahora dentro del activo fijo, recordando que el balance general, cuando vemos los derechos, se clasifican de mayor a menor grado de disponibilidad. Por eso las primeras diapositivas hablábamos de lo que son activos circulantes, porque es de rápida conversión en efectivo. Después, y obviamente los activos fijos es el segundo tipo de activo que se pudiera convertir en efectivo, pero que es de muy lenta rotación y que aparte no se adquirieron con la intención de venderlos, sino de operarlos o utilizarlos en la operación propia de la empresa. Edificios, pues es todos las construcciones adheridas a los terrenos. No puede haber un edificio sin un terreno, eso está por lógica, ¿va? El saldo es deudor y expresa el valor a precio de costo de los edificios propiedad del comerciante y aparece en el balance general dentro del rubro de activo fijo. Recordando que los edificios, que los terrenos se revalúan y los edificios se deprecian, es decir, va disminuyendo su valor con el paso del tiempo. Y ahí es donde le aplicamos la famosa depreciación. Mobiliario y equipo, todo aquel sillas, mesas, equipo especial que se utiliza para la operación administrativa y comercial de la empresa, son los bienes muebles y enseres propiedad del comerciante, forman parte del activo fijo, se cargan o se aumentan al principio del ejercicio y durante el ejercicio cuando se va adquiriendo más mobiliario y equipo, y se abona durante el ejercicio del precio de los costos de muebles y enseres que se vendan y del precio de los costos de muebles y enseres que se den de bajas por inservibles. En el momento que los demos de baja y que los lleguemos a vender, pues los damos de baja, cargamos a deudores diversos, si en dado caso que lo vendamos a crédito, porque no es venta de mercancía, con abono a lo que viene siendo la parte de del mobiliario y equipo, ¿sale? Equipo de entrega o reparto es el mismo caso, es todo aquel equipo de transporte o de entrega o los camiones que vemos de la Coca-Cola, de la Pepsi, de Pura, etcétera, que forman parte de la operación del negocio y que sirven para repartir o entregar las mercancías. Es también un activo fijo, representa que su saldo también es de naturaleza deudora y representa todo aquel equipo de transporte o de reparto que son propiedad del comerciante. Los depósitos en garantía, todos aquellos depósitos que hacemos
por, no sé, por un arrendamiento, por un servicio, la CFE, el depósito en garantía que le damos a la CFE por el suministro de energía eléctrica. Hay otros casos de depósitos en garantía. Si tenemos convenios, por ejemplo, con Oxogas y vamos a sacar una línea de crédito para que nuestra flotilla de vehículos esté cargando gasolina, nos piden un depósito en garantía. Y son aquellos valores que nosotros damos a cuenta para garantizar los bienes y servicios que vayamos a adquirir. En cuanto se termine el periodo en el que estamos suministrando eso, no existe una cuenta por cobrar por parte de ellos o cuenta por pagar de nosotros, en teoría ese depósito en garantía se nos reembolsa y también forma parte del activo fijo. A continuación, ya entramos a lo que vienen siendo los activos diferidos, que ya los mencionamos en su momento, que son aquellos anticipos que hacemos a cuenta de un bien o servicio que vamos a adquirir. Voy a mencionarlos muy rápido, porque si no, no vamos a terminar con la sesión. Están lo que viene siendo los gastos de instalación, que es todo aquello que eroga el comerciante para poner a disposición el local o pues el local o la instalación que necesitemos para llevar a cabo la operación de la empresa. Son de naturaleza deudora y obviamente forman parte del activo diferido de la empresa, ¿sale? Tenemos la papelería útil, es todo aquello que compramos y que estamos consumiendo de manera gradual, como son cuadernos, lápices, grapadoras, cintas, hojas de máquina, plumas, no sé, etcétera, y que obviamente es algo que vamos a ir consumiendo, que vamos a ir mangando el gasto conforme vayamos consumiéndolo. Es de naturaleza deudora y expresa el valor de la papelería y útiles pendientes de utilizarlo. En algunos casos lo mandamos directamente a un gasto de administración o gastos de venta, pero cuando son erogaciones muy fuertes, lo correcto es clasificarlo dentro de activo diferido, porque son bienes que aunque ya los hayamos pagado, no los hemos consumido en su totalidad. Propaganda y publicidad, todos aquellos pagos que hacemos de manera anticipada por concepto de promoción, como son folletos, prensa, radio, televisión, periódico, aunque les he dicho que ahorita las redes sociales es el boom, que se haga para promocionar el negocio, es de naturaleza deudora y también forma parte del activo diferido y tenemos que ir disminuyendo su valor conforme va disminuyendo el tiempo. Mismo caso de primas de seguro, si nosotros contratamos un seguro de, no sé, de contra incendios, un seguro para la flotilla de los carros, un seguro de daño patrimonial, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, pues son periodos de 1 o 2 años y nosotros, aunque si lo pagamos de contado, no lo podemos mandar directamente al gasto, sino que tenemos que ir amortizando ese valor conforme va pasando el tiempo, porque si llegáramos a vender la empresa o cuando revisemos la información, tenemos que decir que ya tenemos cubierto por un periodo de tiempo los seguros de la propiedad. Son de naturaleza deudora y también se representan dentro del activo diferido. Rentas pagadas por anticipado y seguros e intereses pagados por anticipado, pues son todos. Si nosotros tenemos un local comercial, el cual vamos a rentar por 2 años, 3 años, 5 años, pues obviamente lo tenemos que registrar como una renta pagada por anticipado, porque pues obviamente tenemos ese anticipo, ese bien a nuestro favor por un periodo de tiempo. Y mismo caso de los intereses, si tenemos una deuda y anticipamos esos intereses para que nada más vayamos pagando capital conforme va pasando el tiempo, tenemos que manifestar que tenemos por ahí un saldo a favor por concepto de rentas pagadas por anticipado. Eso sería todo respecto a las cuentas de activo, que ya lo mencionamos, son circulante, fijo, diferido. Ahora vámonos a lo que viene siendo las cuentas de pasivo. Son un poquito más cortas, son proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos, acreedores hipotecarios. Aquí, para resumirlo de manera muy genérica, proveedores, documentos por pagar y acreedores diversos, recuerden que son pasivo circulante, porque son, a diferencia del activo circulante, se clasifica el pasivo de acuerdo a su mayor y menor grado de exigibilidad. Proveedores, documentos por pagar y acreedores diversos son pasivos circulantes, quiere decir que los tenemos que liquidar en el corto plazo. Acreedores hipotecarios es considerado pasivo fijo o consolidado. ¿Por qué? Porque la deuda es a más de 1 año. Y los intereses, así como hay intereses pagados por anticipado, que son activos circulantes, existen intereses cobrados por anticipado, que son pasivos circulantes, y así como hay rentas pagadas por anticipado, si nosotros arrendamos ciertos bienes inmuebles, también existen rentas cobradas por anticipado. Lo vamos a mencionar muy genérico. La cuenta de proveedores representa el valor de la compra de mercancías
que hemos hecho a crédito pendientes de pago, así como los clientes representan el valor de la mercancía que yo le vendí a crédito y que está pendiente de cobro. Las cuentas, los proveedores o cuentas por pagar, como lo quieran decir, representan el valor de la mercancía que yo le compré a mis proveedores, a mi suministrador, y que obviamente está pendiente de pago por parte de la empresa. Forman parte del pasivo de la empresa y son específicamente pasivos circulantes dentro del balance general. Documentos por pagar, pues así como tenemos documentos por cobrar, también tenemos documentos por pagar. Son todos aquellos documentos pendientes de pago. Se expresa dentro del balance general el pasivo circulante o flotante y tiene un movimiento. Su saldo es acreedor, al igual que la cuenta de proveedores. ¿Por qué es acreedor? Porque representa una deuda o representa un compromiso de pago. Acreedores diversos, todo lo que le debemos a alguien por un concepto distinto a la compra de mercancía o que le debamos a terceras personas es de naturaleza acreedora y se clasifica dentro del pasivo circulante o flotante de la empresa. Después tenemos los acreedores hipotecarios. El saldo de esta cuenta también es acreedora y expresa el valor de los préstamos hipotecarios pendientes de pago. Y a diferencia de las tres primeras cuentas, pues aparece dentro del pasivo fijo consolidado porque su vencimiento o su grado de exigibilidad es mayor a un año. Intereses cobrados por anticipado y rentas cobradas por anticipado son todas aquellas intereses que cobramos y nosotros, no sé, depende de lo que nos dediquemos, estamos cobrando un interés, pues obviamente lo tenemos que ir amortizando para convertirlo en utilidad dentro del estado de resultados e ir disminuyendo ese pago que nos hicieron ahora nosotros por anticipado. Mismo caso de las rentas, si nosotros tenemos unos locales, unos bienes inmuebles, los cuales estamos arrendando y nuestros arrendatarios nos los están pagando por 5 años, yo tengo que reflejar que yo tengo un compromiso con esas personas, y que obviamente conforme vaya pasando el tiempo, mes tras mes, tengo que ir amortizando el valor de ese pago que me hicieron anticipado y por el cual tengo que convertir ese ingreso en una utilidad o en una venta, dependiendo de lo que se trate el giro del negocio. Entonces esas son las cuentas de pasivo, que son pasivo circulante, fijo y diferido. Y la cuenta de capital, pues no tiene mucha ciencia. Hay que recordar que la cuenta de capital se compone prácticamente de dos cuentas básicas, que es el resultado del periodo del ejercicio que tenemos en el estado de resultados y del capital social que aportan los socios. Pero ya si lo vemos como una cuestión aritmética, no es otra cosa más que la diferencia del total de nuestros activos restar el total de nuestros pasivos, y eso va a dar nuestro capital contable. La cuenta del capital tiene movimiento al principal ejercicio por la diferencia que existe entre el activo y el pasivo durante el mismo, por las nuevas aportaciones o retiros de capital que haga el propietario, socio o accionista, y al terminar por la utilidad o por la pérdida neta y por el saldo que arroje la cuenta de gastos particulares o la cuenta de estado de resultados. El saldo de esta cuenta es acreedor. El capital como tal debe ser acreedor y expresa el valor del capital invertido por el propietario. ¿Ok? Eso es respecto a las cuentas. Si se fijan, no es otra cosa más que un recordatorio de las cuentas que ya vimos en su momento. Son cuentas que se emplean en la contabilidad comercial. Aquí no estamos viendo las cuentas de resultados. Sin embargo, es importante mencionar que un estado de resultados de manera muy básica para efectos comerciales se compone de sus ingresos o de sus ventas, a las cuales hay que disminuirle descuentos, devoluciones y rebajas sobre ventas para que nos den nuestras ventas netas. Después tenemos que determinar nuestro costo de ventas, que no es otra cosa más que mi inventario inicial más mis compras netas, recordando que las compras netas son las compras más los gastos inherentes a esas compras, a excepción del impuesto al valor agregado. Le damos nuestras compras totales, le restamos el inventario final y da nuestro costo de ventas. Ventas netas menos costo de ventas me da mi utilidad bruta o mi utilidad en ventas, a los cuales voy a disminuir mis gastos de operación, como son gastos administrativos, gastos de venta y gastos financieros, para darme mi utilidad en operación, y a eso yo ya le resto mis otros gastos y le sumo mis otros productos para darme mi utilidad antes de impuestos, y ahí ya disminuir el ICR y el PTU en dado caso que tengamos que hacer una provisión por esos impuestos, generando mi utilidad o mi pérdida neta del ejercicio que forma parte de este capital contable o de este capital dentro del balance general. ¿Okay?
Eso sería todo por este capítulo. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario, sino para continuar con el capítulo número 14, que habla del IVA, que lo vamos a mencionar de manera muy macro, pero sí es importante que conozcamos qué es el impuesto al valor agregado. ¿Alguna duda, algún comentario respecto a este tema? No, bueno, muchas gracias. Vamos No. a continuar entonces con el capítulo número 14. Este capítulo es perdón, el capítulo número 12. Este es un capítulo un poquito eh, sencillo. No quisiera yo, vamos a mencionar alguna de las cosas o de la forma en la que quienes están obligados a pagar este impuesto al valor agregado, pero sí, lo quiero resumir de una manera muy sencilla. Vamos a hablar. Hay que recordar que el impuesto al valor agregado es un impuesto que grava el consumo. No todas las personas estamos obligados a presentar una declaración del impuesto al valor agregado, sin embargo, sí estamos obligados a pagar el impuesto. Cuando nosotros vamos y adquirimos un artículo de consumo, no sé, una televisión, por poner un ejemplo, y ya vemos el valor de la televisión, ya viene incluido el impuesto al valor agregado. No es como en Estados Unidos, que ustedes van y ven un valor y aparte le tienen que agregar un 8.25% de las famosas taxas. Ese IVA, pues hay ocasiones en que nosotros lo pagamos y ya no lo podemos acreditar contra nada, no lo podemos disminuir contra nada. ¿A qué quiero llegar con esto? Ahorita vamos a mencionar unos ejemplos. De manera muy genérica, vamos a suponer que nosotros trabajemos en una empresa. Si nosotros trabajamos en esa empresa, nosotros estamos obligados a pagar, dependiendo del giro que se trate, porque pues si es una empresa que comercializa o vende o fabrica productos o medicamentos, pues ahí hay una tasa cero, hay cosas que están inclusive exentas. Pero por regla general la tasa es del 16%. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo me dedico a la compra y venta de televisores o de electrónica o de equipo de cómputo, como quieran llamar. Yo compro y yo vendo. Cuando yo compro un bien, yo estoy haciendo un valor, un cargo en mis mercancías. Y si la mercancía me vale 100,000 pesos, el 16% de esos 100,000 pesos son 16,000 pesos, suponiendo que yo lo pague de contado. El asiento contable es muy sencillo, se cargan mercancías, almacén, inventario, como lo quieran ver. Por eso decía que el tratamiento de las mercancías era diferente. Lo cargamos por el valor de 100,000 pesos. Nunca el valor agregado forma parte del valor de los bienes. Nos pega para efectos del flujo, pero realmente no es el valor de un bien. Si registramos esa compra de 100,000 pesos masiva en nuestra contabilidad, suponiendo que yo compro ahorita un lote de 10 computadoras que me valen 10,000 pesos masiva, o son 10,000 masivas son 11,600, o 100,000 masivas son 111,600. Ponerlo 116,000 pesos, perdón, por ponerlo de una manera muy sencilla. ¿Qué es lo que pasa? Yo registro cargo a mercancías por 100,000, cargo a IVA acreditable por 16,000 pesos y abono a bancos, suponiendo que lo haya pagado contado o suponiendo que lo haya pagado, que haya adquirido la mercancía a crédito, abono a proveedores, y que significa que yo le debo al proveedor los 116,000 pesos. Vamos a suponer que lo pague contado. Cuando nosotros estamos comercializando, y a lo mejor me meto ya en mucho tema fiscal, pero es importante que lo conozcan, nosotros no podemos vender por debajo de lo que nos cuesta un producto. ¿Por qué? Porque si analizamos la primera parte del estado de resultados, si yo compro un producto en 100 y lo vendo en 90, venta menos costo de venta significa que yo ya desde ahí yo ya estoy generando una pérdida contable. Y cuando hay una pérdida contable es casi un 99%, que reitero, ahorita no nos vamos a meter a explicar la parte contable y el procedimiento que hacemos en la parte fiscal para poder determinar lo que se llama utilidad o pérdida fiscal. Los impuestos, el ICR en específico, se paga sobre la utilidad fiscal. Entonces, si yo vendo por debajo de mis costos, pues voy a generar prácticamente una pérdida fiscal. Y al tener una pérdida fiscal, no estamos obligados a pagar el ICR. Ese es un impuesto. Vámonos al tema del IVA. ¿Qué significa? Que si yo compré la mercancía en 100,000 pesos, yo al menos la tengo que vender con un margen. Porque pues, ¿quién compra mercancía para venderla al costo por debajo del costo? Pues nadie. Y aparte fiscalmente no es correcto, porque estaríamos haciendo una evasión o estaríamos haciendo un fraude contra el fisco. Entonces vamos a suponer que la mercancía yo la compré en 100,000 pesos y la voy a vender quiero ganarle un 15% de margen. Así muy sencillo. Si la mercancía
la vendí en 100,000 pesos y la multiplico por 1.15 para sacar mi margen, significa que yo la debo de vender en 115,000 pesos masiva, ¿ok? 115,000 pesos masiva por 0.16 me da un IVA de 18,400. Cuando yo, ¿cómo determinan las empresas el pago del impuesto al valor agregado? Dentro de las cuentas de activo circulante y de pasivo circulante hay algo que, aunque no lo hemos mencionado aquí, yo creo que sí lo voy a incluir para las próximas sesiones o para el próximo curso. Hay algo que se llama, dentro del activo circulante y pasivo circulante, algo que se llama impuestos a favor e impuestos por pagar. En el activo circulante, si metemos los impuestos a favor, está el IVA acreditable que yo le pagué a mis proveedores y a mis acreedores por concepto de gastos y de compra de mercancía. Y dentro del pasivo circulante está lo que se llama impuestos por pagar. Ahorita nomás estoy poniendo el ejemplo del IVA, ¿ok? Y también está el IVA cobrado. El IVA cobrado es todo lo que yo le estoy cobrando a mis clientes por la venta de mercancía. Si yo pongo este ejemplo, significa que yo cuando compré la mercancía voy a tener un impuesto a favor de 16,000 pesos por la mercancía que compré. Es un IVA acreditable. Y del lado del impuesto por pagar voy a tener un IVA por pagar o IVA cobrado de 18,400. La mecánica es muy sencilla. Al final del mes, porque hay que recordar que el IVA es un impuesto definitivo que se paga de manera mensual, a excepción del ICR, que hacemos pagos provisionales a cuenta del impuesto anual y que lo tenemos que hacer en la declaración el 31 de marzo. Y yo digo, ok, tengo 18,400 de IVA cobrado, IVA por pagar, y tengo 16,000 pesos de IVA acreditable. Si yo hago la confronta, yo tengo que cruzar esas cuentas. Le cargo a la cuenta de IVA por pagar. ¿Cuál es mayor? ¿El IVA cobrado o el IVA pagado? Vamos a decirlo de alguna manera. El IVA pagado que yo les di a mis proveedores y mis acreedores, y el IVA cobrado que yo les cobré a mis clientes. En este caso, pues obviamente siempre es un 90% que siempre va a ser, salvo que hagas muchas compras de más de lo que vendas, pues ahí puedes tener un IVA a favor. En este caso, como tenemos que el IVA en el periodo es, vamos a suponer que es el mes de julio, es mayor el IVA cobrado, yo traigo una diferencia, yo tengo que cancelar el IVA que sea menor. En este caso, el que voy a cancelar es el de 16,000 pesos. Hago un asiento contable, le cargo a IVA cobrado 16,000 pesos y le hago un abono por 16,000 pesos al IVA acreditable. Si yo viera en una cuenta T el IVA acreditable dentro de impuesto a favor, voy a tener un cargo de 16,000 pesos por la compra de mercancía y un abono de 16,000 pesos por la cancelación del IVA que estoy haciendo. Y en la cuenta T de impuestos por pagar voy a tener un saldo del lado derecho en el movimiento acreedor por 18,400 y un cargo por 16,000. Si saco el saldo de esa cuenta al final de julio, yo voy a traer 2,400 como saldo acreedor. Ese pago es el que yo le tengo que hacer a Hacienda. Entonces, a manera de resumen, para irnos un poquito más rápido ya con las diapositivas, el IVA se calcula de una manera muy sencilla. Es el IVA de mis compras y de mis gastos contra el IVA de mis ventas. El que sea mayor, supóngase que en el mes yo haya comprado bastante mercancía, la cual ya pagué, pero no vendí tanta mercancía en el mes. Entonces, cuando el IVA acreditable o el IVA pagado que yo le hice a mis proveedores y acreedores es mayor que el IVA de mis ventas, ahí voy a tener un impuesto a favor. Cuando yo presente la declaración, en lugar de manifestar un IVA a pagar, lo voy a manifestar como un IVA a favor. Y ese IVA a favor que me quedó en julio, si el mes siguiente me sale a pagar, de ahí me lo puedo disminuir. Entonces, es una manera muy macro de entender cómo funciona el IVA. Obviamente todo ahorita ya está muy regulado. Yo creo que los que ya han tenido experiencia o que están trabajando o que tienen alguna noción administrativa, se darán cuenta que ahorita ya todo está electrónico. Ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones. Desde el momento que un proveedor me timbra una factura a mí para decir que me vendió mercancía, el SAT ya sabe si se la pagué, si no se la pagué, si se la pagué, cómo se la pagué, se la pagué con transferencia, con cheque, con efectivo, etcétera. Si todavía no se la pago, pues ahí aparece método de pago y aparece PUE, que significa pago en una sola exhibición y que se la pagué, no sé, con una transferencia. Si no se la pagué, pues dice PPD, que es pago parcialidades y diferidos. Y hasta que yo no le pague la factura,
él me tiene que emitir un complemento de recepción de pagos para en ese momento yo poder acreditarme el IVA. Mismo caso, si yo vendo una mercancía, ya el SAT sabe si nosotros la vendimos de contado, la vendimos de crédito, y en ese momento ellos ya tienen un análisis de los saldos de los IVA, de manera que lo que nosotros presentamos, y sobre todo en este año que ya viene la precarga del IVA directamente en las declaraciones, ellos ya nada más están validando que lo que nosotros estemos poniendo es lo mismo que ellos tienen en registros. Entonces, esa contabilidad electrónica, esa forma de pues ahora sí que fiscalizar viene muy fuerte, y obviamente tenemos que tener un control correcto específicamente del IVA. ¿Qué objetivo? Digo, se los puse de manera muy macro de cómo se hace esto, pero es comprender el procedimiento para llevar el control del IVA acreditable y cómo calcular el impuesto. Ahorita vamos a ir mencionándolo muy rápido. No me quiero meter en leyes, esto viene a través de ya viene desde el 80 y vino a sustituir ahí un impuesto que existía hace ya algunos años. La tasa general es 16%, y ese impuesto, esa tasa se dictaminó ya por el 2014, recordando que hace algunos años la tasa era del 15% y para la región fronteriza era del 10% y luego subió al 11% y así se fue. Entonces, a partir del 2014, por regla general, vamos a ver algunas excepciones, es la tasa del 16%. ¿Quiénes están sujetos obligados al pago de estos impuestos? Pues estamos obligados todas las personas físicas y morales. Ojo, personas físicas, no todas, porque por ejemplo yo soy una persona física que tengo ingresos por sueldos y salarios. Al tener un ingreso por sueldos y salarios, yo no estoy obligado al pago del IVA. Al pago del IVA me refiero a hacer una declaración del IVA, porque como tal, yo como consumidor, pues sí pago un IVA, pero pues ese IVA ya se pierde y es un dinero del gobierno, ¿no? De acuerdo con lo establecido en el artículo primero de la ley del IVA, están obligados las personas físicas y morales, sobre todo las personas físicas con actividad empresarial, las personas físicas por arrendamiento y honorarios o servicios personales independientes, a excepción de unas cosas que vamos a ver ahorita. ¿Quiénes realizan los actos o actividades gravables? Aquí hay bien importantes siguientes: quienes enajenen bienes, quienes presten servicios independientes, los honorarios, quienes otorguen el uso o goce temporal de bienes, arrendamiento, y quienes importen bienes o servicios del extranjero. ¿Qué es la enajenación de bienes? Consiste en toda transmisión de propiedad, aún en la que el enajenante se reserva el dominio del bien enajenado. Se considera que se efectúa la enajenación en el momento que efectivamente se cubren las contraprestaciones y el monto de cada una de ellas, es decir, cuando nos pagan esas contraprestaciones. Toda venta, donación o cesión de derecho o el dominio que se tiene sobre un bien o una propiedad, cualquier transmisión de la propiedad por causa de muerte y donaciones, no se considera enajenación la transmisión de propiedad que se realice por causa de muerte, así como la donación, salvo que ésta la realicen las empresas para las causas para las cuales el donativo no sea deducible para los fines del impuesto sobre la renta, que ese es un tema que vamos a ver también más adelante. ¿Quiénes son aquellos prestación de servicios de personales independientes honorarios? La prestación de cualquier persona física que haga a favor de otra. Aquí pueden ser arquitectos, contadores, ingenieros civiles, notarios, etcétera. El transporte de personas y bienes, el seguro, el afianzamiento, el reafianzamiento, el mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la representación, la correduría, la consignación y la distribución, la asistencia técnica y transferencia de tecnología, y toda obligación de dar, de no hacer o de permitir asumida por una persona en beneficio de otra, siempre que no esté considerada por esta ley como adquisición o uso temporal de bienes. ¿Quiénes están? Excepción a sueldo y salario de ciertos honorarios. No se considera prestación de servicios personales independientes la que realiza de manera subordinada mediante el pago de una remuneración, ni los servicios que presten por los ingresos que la ley del impuesto de la renta asimile a dicha remuneración. Aquí estamos hablando nosotros como asalariados. Si yo estoy a través de prestando un servicio personal subordinado con un patrón y me pagan mis prestaciones de ley como IMSS, Infonavit, etcétera, que también en el curso de contabilidad vamos a ver ese tema que es muy interesante. No estoy obligado a la declaración del IVA o a hacer el pago del IVA como contribuyente, más como consumidor sí estoy obligado a pagar un impuesto al valor agregado. Uso o goce temporal de bienes, el arrendamiento, el usufructo y cualquier otro acto independiente de la forma jurídica que el efecto utilice.
por lo que una persona permita a otra usar o gozar temporalmente de bienes tangibles a cambio de una contraprestación de arrendamiento. Importación y exportación de bienes y servicios, todo aquello que nosotros importamos y exportamos. ¿Quiénes son las excepciones del IVA? Existen ciertos productos que exentan la aplicación del gravamen del IVA. Los medicamentos no graban IVA. Si ustedes van y compran un medicamento a farmacia del ahorro, piden facturas y se fijan, no les están cobrando el IVA porque están exentos. El agua no gaseosa o compuesta, los vegetales que no hayan sido industrializados, es decir, que no haya llevado a cabo un proceso de alimentación, de industrialización, es decir, que, por ejemplo, si yo compro verdura en un supermercado, pues obviamente ahí no me van a cobrar el IVA, pero si yo compro esa verdura ya industrializada a través de una bolsa que lleva a cabo un proceso, congelados, eso sí ya graban IVA. Joyería, libros y revistas. ¿Cuándo se causa el impuesto? En la prestación de servicios se tendrá la obligación de pagar el impuesto en el momento que se cobren efectivamente las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas. Cuando se otorgue el uso temporal de bienes de un aquí estamos hablando de honorarios, ¿ok? Y cuando se otorgue el uso o goce temporal de un bien tangible, se tendrá la obligación de pagar el impuesto en el momento que se efectúa dicho otorgamiento, cobre las contraprestaciones derivadas del mismo y sobre el monto de cada una de ellas, es decir, en el arrendamiento y en los servicios personales independientes hasta que se cubre el valor de las contraprestaciones. En el caso específico de las personas morales también, o sea, nosotros no estamos obligados a pagar el IVA sobre algo que no hemos cobrado, ni estamos obligados a acreditarnos el IVA sobre algo que no hemos pagado. Por eso es bien importante segmentar esos dos temas. Cálculo del impuesto, se le aplica el valor al valor de la generación de la prestación de servicios, el uso o goce temporal, la tasa que señala la ley, que ya vimos que es del 16%. En todas las compras existe un total, un subtotal y un total a pagar, por eso las facturas dice subtotal, IVA y total. El subtotal se refiere al pago del producto o servicio sin la tasa del IVA, lo que les decía que las mercancías cuando graban IVA o que tienen IVA, el IVA nunca forma parte del valor de las mercancías. Inclusive cuando lo veíamos en el estado de resultados, decíamos que las compras, el IVA no forma parte de ese valor. Cualquiera que sea el precio subtotal de tu compra, suponiendo que fuera la tasa generalizada, lo multiplicas por 0.16 y el resultado que se obtenga es lo que se agrega al precio final. El traslado del impuesto, cobro o cargo del impuesto que el contribuyente va a hacer a las personas que adquieran los bienes o los usen o gocen temporalmente o reciban los servicios. Forma de trasladarlo, el impuesto. El contribuyente trasladará el impuesto en forma expresa y por separado, eso cuando nosotros vendamos. O que el impuesto deba de figurar en el documento que compruebe la operación realizada en forma expresa y separada del valor de la contraprestación. Las facturas, no se metan en tema, ¿verdad? ¿Cómo se presenta este pago de IVA? A través de una declaración y un pago mensual definitivo que yo les mencionaba, el cual deberá efectuarse a más tardar los días 17 de cada mes del siguiente mes que corresponda. Por ejemplo, ahora el 17 de agosto estamos obligados a pagar el IVA del mes de julio, en septiembre el 17 de septiembre, lo del mes de agosto, en octubre lo de septiembre, exclusivamente. Hay veces que nos va a salir a favor, hay veces que nos va a salir en contra o que tengamos que pagar. Básicamente se hace una operación que le resta el IVA retenido, eso ya lo vimos ahorita al principio. ¿Qué registro? ¿Cómo lo registramos? ¿Se acuerdan que yo les decía que el IVA por pagar es el que estaba en las cuentas por pagar o en las cuentas de pasivo circulante y el IVA acreditable es el que estaba en las cuentas en el activo circulante, que es impuesto a favor e impuestos por pagar? El IVA por pagar, pues ya es el IVA cobrado y se abona del IVA que el contribuyente le traslada o cobra a sus clientes. El IVA acreditable del que nos trasladan o repercute en sus proveedores o que le pagamos a nuestros proveedores y acreedores. Y al final, el entero o el pago del IVA que vamos a hacer se termina restando del IVA por pagar el IVA acreditable. Si el IVA por pagar es mayor que el IVA acreditable, vamos a tener un impuesto a pagar. Si el IVA acreditable es mayor que el impuesto que el IVA cobrado, pues vamos a tener un impuesto a favor. Si nos toca pagar, lo tenemos que pagar. Si el siguiente nos toca a favor, lo manifestamos a favor. Y si en el siguiente nos sigue a favor, así sucesivamente, hasta que nos salga el impuesto a pagar y lo podemos disminuir de todos esos impuestos que traigamos de manera ya arrastrando dentro del periodo. No me quiero meter mucho tema, se calcula de esa manera muy general. Y obviamente esto se hace a través de lo que viene siendo la declaración definitiva del IVA que se hace a más tardar el día 17 de cada mes.
Y eso es el tratamiento contable que tenemos respecto al IVA, que es un impuesto al consumo, que no es, véanlo de manera muy sencilla, el IVA de mis ventas contra el IVA de mis compras y gastos, la resultante, el que salga mayor, es el que tengo que declarar a favor o en contra los días 17 de cada mes. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo respecto a este capítulo número 12. No sé si alguien tenga una duda respecto a estos dos temas que vimos el día de hoy. Por favor, abrimos los micrófonos, sino para dar por terminada la sesión del día de hoy. Gracias, le agradezco mucho. ¿Alguien que tenga alguna duda, algún comentario? ¿No? Bueno. Todo está bien, profe, gracias. Muy bien, muchas gracias, les agradezco. Miren, sí, adelante. Ok, bueno, miren, ya no nos despedimos, nada más sí quería comentarles que hoy en nuestra última sesión de aprendizaje vamos a empezar a repasar esta semana lo que viene siendo los apuntes que hemos visto segundo del examen parcial para acá, que va a servir de base para lo que viene siendo nuestro examen final. Para esta semana solo hay una actividad SCORM para que por favor la contesten. Esta tiene como fecha de vencimiento más tardar el día 4 de agosto. No lo dejen hasta el último para contestar esta tarea. Y nos veríamos el próximo lunes 5 de agosto, donde ya ahora sí vamos a ver un repaso de manera muy generalizada de cada uno de los capítulos y obviamente nos va a servir para dar para cerrar el curso de contabilidad 1 para la especialidad de licenciatura en informática administrativa. Si no existe una duda, no nos despedimos, nos vemos el próximo lunes y cualquier duda que tengan respecto a la tarea o a estos temas, me pongo a sus órdenes a través del botón contacta a tu tutor ahí en la plataforma. Que estén muy bien, muy buenas noches y nos vemos el próximo lunes. Saludos a todos. Gracias, buenas noches. Gracias. Saludos. Buenas noches.